Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta conferencia de la Sociedad Española de Retórica a cargo del profesor Ignacio Pazón Leira de la Universidad Complutense de Madrid, a quien tengo el gusto de presentar esta tarde. Ignacio Pazón es profesor contratado doctor en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense y es un reconocido experto en filosofía griega en general y filosofía helenística en particular, la época que últimamente está atrayendo un interés máximo por la obra de los estoicos, por ejemplo, de los epicúreos también. En el caso de Ignacio Pazón, el profesor que nos acompaña esta tarde, para hablarnos de un tema muy relacionado con sus líneas de investigación, sus publicaciones en los últimos años han estado centradas en estas escuelas filosóficas. Voy a citar solo 3 libros, porque tiene muchos más publicados, y artículos también de tipo filosófico en revistas científicas. Citaré un libro del año 2019, que es Los filósofos cínicos, una antología de textos que está en la editorial Tecnos. Un segundo libro, también muy reciente, es su traducción con introducción y notas al manual de Epicteto, que está publicado en Alianza, con el título El arte de vivir, ¿no? Si no recuerdo mal. Es un título también que nos recuerda esa vocación de la ética estoica, que es tan actual, de cómo enseñarnos a vivir bien, ¿no? El Leucen de los griegos. Y en tercer lugar voy a citar su libro más reciente, de este mismo año, del 2024, que está dedicado a Marco Aurelio y se titula simplemente El emperador filósofo. Es Marco Aurelio y su tradición en la historia de la cultura. Un libro muy brillante, muy interesante, en el que examina la recepción de Marco Aurelio en lugares tan dispares como el teatro español, la ópera, la literatura, la pintura también, francesa, europea. En fin, un libro muy interesante, como digo, que viene a complementar este interés moderno por el emperador filósofo desde un punto de vista muy interesante, que es el de la recepción y la tradición de esta figura. Además de esta labor como investigador de filosofía antigua, griega, helenística, también, por supuesto, como profesor de la facultad, Ignacio Pazón es un autor también de teatro, colabora en una editorial, edita en esa editorial, que es Antígona, un hombre clásico, ¿no? También muy griego. En fin, es una persona, como un intelectual, pues muy versátil, que no solo cultiva la filosofía, sino también la literatura. Y también es vocal de la Sociedad Española de Retórica. Está en la junta directiva desde su fundación. Y bueno, pues es un gusto, un honor, un placer tener hoy a Ignacio con nosotros. Su charla, su conferencia de esta tarde va a versar sobre la retórica griega, los sofistas, ese grupo de pensadores, oradores, no sabemos muy bien, ¿verdad?, dónde poner la definición o la línea, normalmente tan denostado en las fuentes, sobre todo en Platón, obviamente, pero que últimamente se está reivindicando de una manera muy interesante al hilo de los debates sobre la democracia, en fin, sobre el pensamiento político griego. Y bueno, sobre todo esto y sobre todo sobre la relación que tiene con la retórica, la filosofía sofística, nos va a hablar Ignacio Pazón esta tarde. Y yo no le quiero quitar más tiempo porque seguramente será mucho más, bueno, pues más interesante escucharle a él que a mí. Solo quería presentarles al profesor, al investigador, a la persona. Es un lujo tenerla aquí esta tarde. Y nada más, tienes la palabra, Ignacio, cuando quieras. Muchas gracias, David. Quiero empezar, por supuesto, dando las gracias a la Sociedad Española de Retórica, a la que orgullosamente pertenezco, como ha dicho mi presentador, desde el momento mismo de su fundación, por invitarme a estar hoy aquí con vosotros, compartiendo reflexiones, compartiendo preocupaciones y especialmente a su presidente, Juan Lorenzo, que me invitó a dar esta charla, que tuvo la amabilidad de invitarme, y a David por la maravillosa presentación que ha hecho, en la que se nota que somos, además de compañeros amigos, se nota la proximidad y la cercanía, una generosa presentación que no merezco. Por supuesto, también a la Biblioteca Eugenio Trías por cedernos este espacio hoy para que podamos desarrollar este encuentro, este debate, esta charla, y al público asistente por haber decidido, con toda la oferta cultural que hay en Madrid, dedicar esta tarde hoy a venir aquí a escuchar hablar de un tema como el de la sofística, un tema que normalmente bastante denostado y poco respetado a menudo en círculos filosóficos, etc. El tema de la charla que voy a dar hoy, como ha dicho David, va a ser la manera en la que los sofistas entendieron la retórica, entendieron la relación, específicamente hablando, entendieron la relación entre las palabras y el mundo, o la relación entre las palabras y la realidad, la relación entre las palabras, entre el discurso y lo que nos encontramos a nuestro alrededor cotidianamente.
Y, por supuesto, las repercusiones que ese modo sofístico de entender la relación entre las palabras y el mundo tuvo, las repercusiones políticas, filosóficas, retóricas, que abarcaron toda la antigüedad y que llegan hasta nuestros días, que llegan hasta la actualidad. Me voy a centrar fundamentalmente en la retórica del siglo V antes de nuestra era, que es, digamos, el punto principal del desarrollo de la retórica. Luego hubo desarrollos posteriores en los que no voy a entrar, pero prácticamente todo lo que voy a decir tiene repercusiones en el mundo contemporáneo, tiene una aplicación directa sobre el modo de entender hoy la relación entre palabras y cosas, entre palabras y realidad. Quiero advertir antes de empezar que voy a intentar no caer en la visión tópica de los sofistas, en la visión más fomentada por sus enemigos, por sus oponentes, que hace de ellos meros manipuladores, demagógicos. Por lo tanto, voy a recurrir lo menos que pueda, a fuentes que formen parte de esa línea filosófica que son oponentes directos de la sofística. Es decir, a todos aquellos que de algún modo están relacionados de forma íntima y directa con esa gran tríada filosófica que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Voy a intentar evitar ese tipo de visión y centrarme más en la visión que podemos extraer de la sofística recurriendo directamente a lo que sabemos de manera directa por los propios sofistas, que es poco realmente. Y también quiero advertir al principio que el título que he puesto a esta charla puede ser ligeramente engañoso. A juzgar por el título, podríamos pensar, el público podría pensar, que lo que me interesa hoy aquí es ofrecer una visión de los sofistas, en cierto modo, como antecedentes del pragmatismo lingüístico. O sea, como defensores de que el lenguaje no solo expresa cosas, sino que también hace cosas. Y es cierto, voy a hablar de eso, pero no es, digamos, exactamente lo que quiero, o por lo menos no vinculándolo de forma directa con el pragmatismo lingüístico. Es cierto que podría plantearse que Protágoras, Gorgias, Pródico son algo así como antepasados de Austin. De hecho, se hace en ocasiones. No es nada fuera de lo habitual encontrarse ese tipo de enfoque en algunas conferencias, en algunos artículos, etc. Pero también es, en cierto modo, falsear tanto la filosofía de Austin como la de los sofistas, plantearlo de una forma muy tajante, porque hay diferencias muy notables entre ambas posiciones. Austin es una de las figuras clave de la filosofía contemporánea, incluso de la teoría de la comunicación, de la lingüística, de la semántica. En 1955 pronunció en la Universidad de Harvard una serie de conferencias que han sido la base sobre la que se ha compuesto todo lo que ha sido después el pragmatismo lingüístico. Y ha sido también la base de composición de algo que luego se ha popularizado como libro, su libro, que en el fondo son esas conferencias, su libro Cómo hacer cosas con palabras. Allí defiende que no todos los enunciados lingüísticos tienen como función describir un estado de cosas. Algunas oraciones no describen nada. Algunas oraciones no tienen como función describir, sino que hacen algo, producen un efecto. No se puede considerar que sean plenamente verdaderas, por tanto, ni plenamente falsas. No se puede considerar que correspondan con la disyuntiva verdad-falsedad, porque no están enunciando, no están describiendo. El ejemplo básico que el propio Austin pone y que podemos nosotros reflexionar sobre él es el que supondría, por supuesto, pronunciado por la persona adecuada y en el contexto adecuado, la frase bautizo este barco con el nombre Queen Elizabeth. Si yo digo ahora mismo esa frase, es un mero ejemplo y en tanto que ejemplo no tiene esa capacidad, pero pronunciado por la madrina de bautismo del barco en el momento adecuado, con la botella en la mano y lanzando la botella de champán contra el casco del barco, esa frase se convierte en el ejemplo perfecto de lo que Austin quiere decir. Esa frase no es verdadera, esa frase no es falsa, esa frase tiene otro tipo de modo de puesta en ejercicio. Decir en ese contexto por parte de esa persona, bautizo este barco con el nombre de Queen Elizabeth, no describe el bautizar un barco, lo bautiza. Produce el efecto de bautizar el barco. O sea, la función de la frase no es enunciar, es producir. Producir el efecto que parece estar describiendo, pero que no está describiendo. A este tipo de actos lingüísticos es a lo que Austin llama expresiones realizativas. Y como es una expresión un poco larga, a medida que va avanzando su propio desarrollo filosófico, él mismo la acorta y lo convierte en un realizativo. Lo llama, esto es un realizativo. Un realizativo, por supuesto, tiene ese tipo de efectos. Un realizativo es una manera en la que el lenguaje cambia el mundo. El barco estaba sin bautizar
y después de pronunciarse ese realizativo el barco estaba bautizado. El barco todavía no tenía nombre como tal y ahora pasa a tener como nombre Queen Elizabeth de manera oficial. La frase que puede pronunciar un sacerdote en una boda, un oficiante de una boda, yo os declaro marido y mujer, no describe el matrimonio, produce el matrimonio. Hace que a partir de ese momento esas personas estén casadas. Por supuesto, con todo esto, Austin abre un camino de reflexión sobre el lenguaje muy interesante, profundamente interesante, y ofrece una vía para la comprensión, diríamos, de parte de lo lingüístico como ajeno a lo descriptivo y no supeditado a lo verdadero y lo falso, a la verdad y la falsedad. Pero en sentido estricto, y eso es en lo que me quiero fijar ahora, en sentido estricto, Austin a la verdad no le ha hecho nada. En sentido estricto, la verdad está totalmente incólume. Sencillamente ha mostrado que hay alguna parte de lo lingüístico que no se atiene a la supeditación a la verdad. Mi intención hoy aquí es hablar del modo en que los sofistas plantearon una distinción paralela, un modo de ejercicio del lenguaje paralelo a este, muchísimo tiempo antes de Austin, una concepción del lenguaje y una puesta en juego de esa concepción del lenguaje, una puesta en juego retórica de esa concepción del lenguaje, que sí que tiene efectos directos sobre la verdad, que sí que produce efectos sobre la verdad. Los efectos son lo que más me va a interesar, los efectos que esta concepción tuvo sobre la noción misma de verdad en el planteamiento filosófico de una manera tan definitiva como para que hoy todavía estemos viviendo sus consecuencias. Para empezar por el principio, quiero señalar que la sofística nunca fue un movimiento unitario. Nunca fue un movimiento que tuviera una única orientación, una única dirección. Esa visión unitarista de la sofística se desprende a menudo, sobre todo de la lectura de Platón. Parece como si Platón nos describiera a los sofistas como interesados, todos ellos por lo mismo, con las mismas intenciones y el mismo tipo de mecánica para llevar a cabo ese tipo de trabajo intelectual. Y nada más lejos de la realidad. En realidad, los sofistas son diversos, independientes entre sí y a veces incluso enfrentados entre ellos en su posición ideológica y filosófica. Son una constelación de pensadores prácticos con intereses similares, pero con respuestas diferentes a esos intereses. Tampoco son, y esto también es algo que se desprende de Platón, tampoco son ajenos al planteamiento filosófico. La visión platónica de los sofistas los muestra como opuestos de los filósofos. El filósofo, el sofista. Eso no es del todo justo. Esa contraposición tan radical es falsa. Es cierto que el sofista en general, los sofistas del siglo V, no tenían como intención principal practicar la filosofía, pero acabaron practicando la filosofía, aunque no fuera su intención principal. Así que son filósofos, aunque sean filósofos porque llegan a la necesidad de practicar la filosofía para la fundamentación de una actividad profesional, que era lo que realmente les interesaba. Una actividad profesional vinculada con la enseñanza del uso de la palabra, la enseñanza del uso del discurso. Es verdad que no están entonces interesados, o no muy interesados, en la teorización por la teorización, como solemos estar los que nos dedicamos a la filosofía. Pero por la búsqueda de un fundamento para su actividad práctica, llegaron a filosofar tanto como cualquier filósofo clásico y tienen que ser tratados con el mismo nivel de respeto que cualquier filósofo de la antigüedad. Sostienen muchas posiciones filosóficas distintas, pero hay algunos elementos en común interesantes. Los principales de esos elementos en común tienen que ver con una visión práctica de los ejercicios, digamos, de las tareas intelectuales. La sofística es, antes que nada, un desempeño profesional, una tarea profesional. La enseñanza, decía, de un modo de hacer algo con el discurso. Si a un sofista se le pregunta qué es lo que él hace, va a responder que es un maestro. ¿Y qué quiere decir ahí maestro? No tiene nada que ver en el fondo con el papel del maestro para los niños que ya existía en el mundo griego desde mucho antes de su llegada al panorama. El sofista es, digamos, el antecedente de lo que nosotros llamamos educación superior, el que produce una educación para más allá de la etapa de la infancia. Mientras que la visión tradicional había sido pensar que cuando uno llega a la edad adulta ya no necesita maestro como tal, el sofista viene a demostrar que sí, que en el fondo el periodo de aprendizaje no termina cuando uno llega a la edad adulta y hay que seguir aprendiendo. Y esa educación superior que el sofista ofrece a la ciudad, que el sofista ofrece a la ciudadanía, está vertebrada fundamentalmente por un modo de comprender el lenguaje. Esa educación depende de un contexto político, por supuesto. Su interés es formar ciudadanos.
formar ciudadanos en un contexto concreto, en el siglo V, que es el contexto democrático. Hay nuevas formas políticas, la democracia, y esas formas nuevas de política requieren nuevas formas educativas, que va a ser fundamental la paideia sofística. Educarse para poder ser ciudadano eficazmente en un contexto nuevo que requiere constantemente de la participación de los ciudadanos, que de hecho está concebido para que los ciudadanos participen de manera intensa en su dinámica interna. Esa educación consiste nuclearmente en el aprendizaje de un modo de uso del discurso, que es el modo de uso del discurso que vincula la palabra con peizo, la persuasión, con la capacidad persuasiva. El discurso bien llevado a cabo en este contexto no será tanto entonces el verdadero o el falso, como el persuasivo, el eficaz en su capacidad de persuasión. Porque precisamente en el nuevo contexto democrático, el debate entre los ciudadanos y la capacidad para convencernos unos a otros es lo nuclear para que se pueda funcionar de manera adecuada, de manera, digamos, solvente. El discurso se puede concebir entonces, fijémonos, desde muchos puntos de vista distintos. Se puede concebir como principalmente vinculado con la inspiración. Había sido uno de los modos habituales de concebir el discurso y entonces estamos haciendo, digamos, alusión a que lo nuclear en el discurso es una instancia superior que nos inspira, que nos susurra al oído. Y eso que nos susurra al oído nos dice qué es lo que tenemos que decir. Y es lo principal de nuestra manera de decir. Se puede también entender como vinculado con la descripción, definición de las cosas a nuestro alrededor. Y entonces, en última instancia, es un mundo fuera de nosotros que queremos describir o definir, el que nos dice qué es lo que tenemos que decir si queremos hablar bien respecto de ese mundo. O como ahora va a ocurrir en el resto de esta conferencia, podemos concebirlo como vinculado con la convicción, con la persuasión. De la decisión que se tome respecto de cómo concebir el discurso en esta triple alternativa, van a emerger toda una serie de consecuencias, las más destacadas de las cuales son consecuencias políticas. Dicho de otra manera, ¿cómo organizar una sociedad? ¿Cómo organizar la convivencia social? Será muy diferente la sociedad que se organice emergiendo de un uso del discurso que tiene que ver con la inspiración y que, por lo tanto, hace una alusión permanente a unas entidades superiores que dictan. La sociedad que se organice fundándose sobre un uso del discurso que tiene que ver con la descripción y, por lo tanto, es un volcado hacia el afuera natural que nos rodea. O la sociedad que se organice fundándose sobre la persuasión. Porque si es sobre la persuasión sobre la que nos fundamos, resulta que es el diálogo, el debate, lo que vertebra la estructura social. Por lo tanto, ese discurso que puede entenderse como discurso inspirado conduce a lo que podríamos llamar una verdad poética. El discurso descriptivo conduce a una verdad científica. Y el discurso persuasivo. ¿A qué conduce exactamente el discurso persuasivo? ¿Qué tipo de verdad, si es que podemos concebirlo desde ese término, es la que va a fundar una sociedad que se vertebre desde ese uso del discurso? Bien. Hay un importante rasgo en común entre la verdad poética y la verdad científica, si nos fijamos bien en ellas, en esos dos modos de uso de la verdad. O si se quiere, entre el discurso inspirado y el discurso descriptivo. Ambos, de algún modo, dependen de algo exterior. Ambos dependen de una, podemos llamarla, instancia superior. Superior en sentidos muy distintos, pero una instancia superior, que concede legitimidad al discurso. Los dioses, o la entidad que sea que inspira el discurso, o la verdad, entendida desde un sentido, desde el sentido que va a ser el sentido nuclear en el siglo anterior al de los sofistas, en el siglo VI antes de nuestra era, la verdad entendida como la relación directa con el mundo exterior, casi desde una perspectiva un poco ingenua. Por lo tanto, una verdad que es superior a todos nosotros y que nos abarca a todos por igual. La perspectiva sofística sobre el uso del discurso va a construir un modo de entender la palabra y el lenguaje que no se va a supeditar a ninguna instancia superior, a ninguna de ellas, desde ninguno de estos puntos de vista. Quintín Racionero decía sobre esto, explicaba esto siempre, aludiendo a la sofística como, él decía, la impugnación de la dependencia del logos. El saber, ese saber que está permanentemente toda sociedad buscando para organizarse de manera adecuada, el saber
según los sofistas, no pertenece a los dioses o a una tradición poética previa que sea anterior a su puesta en ejercicio, a la discusión, por lo tanto, ni tampoco pertenece a una ontología absoluta, fija, de una vez y para siempre, como habría pretendido, por ejemplo, Parménides. En esta conferencia, como ya adelanto, voy a tratar a los sofistas, en el fondo, fundamentalmente como no se suelen tratar, como oponentes de Parménides. Más que ninguna otra cosa, son oponentes de Parménides. El saber, para los sofistas, ni depende, por lo tanto, de tradiciones poéticas, ni depende de tradiciones científicas. El saber es público. El saber pertenece a los seres humanos. El saber nos pertenece a todos los integrantes de una sociedad a la vez. Llevar el saber a la práctica, es decir, hacer política, depende de poner en ejercicio ese saber público y, por lo tanto, de discutir. No se puede llevar a cabo este saber sin la discusión. La discusión es la herramienta fundamental para poder poner en práctica los saberes. El saber está, por lo tanto, pendiente de la capacidad humana de alcanzar acuerdos. Discutir tiene que ser concebido como un permanente discutir para convencer y convencernos, para ser capaces de convencer al otro y en la propia discusión abrirnos a ser convencidos por los argumentos del otro. El objetivo del discurso, entonces, es la generación de estados de opinión, lo que los griegos llamaban endoxa, estados de opinión de la comunidad, estados de opinión más o menos extendidos. La opinión de la comunidad es la que determina, desde este punto de vista sofístico, la legitimidad política y jurídica. Ya advierto que el hecho de que yo esté explicando que los sofistas pensaban así no tiene por qué implicar que yo esté de acuerdo, por supuesto. Es decir, que la opinión es el elemento sobre el cual se asienta la capacidad de una ley para poder decir que es legal, la capacidad de una ley para ser aceptada como tal, la legitimidad política de las leyes, de las normas con las cuales nos regimos. Los sofistas, sobre todo a raíz del principal de ellos, del primero de ellos, que va a ser Protágoras, van a decir el ser humano es la medida de todas las cosas y eso abarca también las leyes. Es la medida de todas las cosas, las leyes incluidas. Es la medida de la ley, el ser humano. Sin la norma humana, sin la instancia humana, la norma no tiene capacidad de por sí. Los estados de opinión, si nos fijamos, además, tienen otra característica importante. Son cambiantes. La opinión social cambia permanentemente. No son estados fijos que vayan a durar una enorme cantidad de tiempo y que, por lo tanto, cuando se convierten en instancia fundante de una ley, esa ley pueda aspirar también a durar. Las opiniones humanas son diversas, son variables. Es prácticamente imposible llegar a producir, por muy buena capacidad argumentativa que se tenga, unanimidad. La unanimidad es una expectativa dentro del campo de lo político que está totalmente fuera del horizonte de lo plausible. La persuasión no llega a producir nunca una unanimidad total. Así que si los estados de opinión son cambiantes, las opiniones humanas son diversas y no se puede alcanzar unanimidad, ¿cómo podemos utilizar la discusión para la estructuración de una sociedad? Pues aquí los sofistas van a tener perfectamente claro que la única herramienta que lo puede permitir es la votación, que solamente se puede llevar a cabo esta tarea votando. No me quiero entretener mucho porque gastaría muchísimo tiempo, pero esto tiene cierta raíz previa en la propia cultura griega. Ya se han producido no votaciones, pero sí elementos que hacen que se pueda entender que el contabilizar opiniones a favor y en contra de algo tiene un sentido fundante. Y va a producir esto la necesidad de entender que precisamente para que la dinámica política que se asienta sobre la discusión sea eficaz, la discusión no puede ser eterna. No se puede seguir discutiendo y discutiendo y discutiendo sin llegar a tomar nunca una medida, porque entonces todavía estaríamos discutiendo la primera ley. No nos ponemos nunca de acuerdo en nada, y más si metes filósofos por en medio. Así que como no hay prácticamente la capacidad para ponerse de acuerdo, la discusión tiene que tener un momento final. Y tras ese momento final, cotejarse cuán persuasivas han sido las distintas intervenciones mediante la votación, contabilizando cambios de opinión, contabilizando posiciones opinativas al respecto. Por eso, la perspectiva política de los sofistas se asienta sobre la votación. Por eso se asienta sobre la participación de todos. Todo el mundo tiene algo que aportar, poco o mucho, pero todo el mundo tiene algo que aportar, según los sofistas, a esa capacidad para poner en ejercicio estados de opinión. Y por eso
democracia. Por eso los sofistas son los fundamentadores teóricos de la democracia más abierta posible. O diríamos la mayor parte de los sofistas. Luego veremos que sobre cualquier cosa de este tipo siempre hay excepciones. La verdad no es más que un asunto de medida para ellos entonces, medida humana. No es un asunto que devenga o provenga de entidades superiores, ni dioses, ni el ser, ni la naturaleza, sino que es nuestro asunto. Y en tanto que es nuestro asunto, cambia con nosotros, cambia con nuestros cambios de posición. Protágoras, Gorgias y Pródico, fundamentalmente, luego mencionaremos algunos sofistas más, no son en este sentido otra cosa que distintos modos de responder a Parménides. Explico por qué digo esto. Parménides no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que acabo de decir. Parménides es otro filósofo con una posición totalmente distinta. Es el primer ontólogo, el primero que hace un análisis del ser. Pero precisamente por el modo en el que hace ese análisis del ser, marca la necesidad de una respuesta, requiere respuesta. Dice Parménides que el ser es y la nada no es. Que el ser es equivalente del pensar y el pensar es equivalente del decir. Que la frase en concreto en la que dice esto es, Bernabé la traduce como lo mismo hay para pensar que para decir. Esto es, que lo que es pensable es, o sea, que no se puede pensar nada que no sea, no se puede pensar nada que esté más allá del ser, y lo pensable es expresable. Que el único camino de indagación, por lo tanto, el único camino de investigación es el camino del ser, la vía de la verdad, desde una perspectiva puramente radical. Una perspectiva en la cual no podemos hacer otra cosa que tratar de averiguar cosas que son. Y solamente tendrá sentido lo que estaremos diciendo si se corresponde con cómo son las cosas. Solo si, por lo tanto, nuestras frases son verdaderas. Protágoras primero y todos los sofistas posteriores después, lo que van a venir al panorama filosófico es a decir que todo esto que acaba de plantear Parménides es falso. Que nada de todo esto funciona como Parménides ha dicho. O sea, van a intentar la dificilísima tarea de producir una reformulación de la noción de verdad. Fijémonos en que todos los filósofos anteriores escribían libros que habían sido conocidos por la tradición siempre con el mismo título, sobre la naturaleza, Perifisios, sobre la naturaleza. Todo el mundo escribe siempre un sobre la naturaleza. No es que ellos le pongan el título, sino que son conocidos esos libros con ese título y eso no se rompe hasta la llegada de alguien como Protágoras, que decide titular su tratado teórico más importante sobre la verdad, mostrando específicamente que no es un sobre la naturaleza, que el tema filosófico es la verdad, no la naturaleza. El objeto de estudio no es la naturaleza, no es la verdad, no es el ser, sino que es qué entendemos por verdadero cuando decimos que algo de lo que hemos dicho es verdad. Por lo tanto, no es el ser, que es absoluto ontológicamente y por lo tanto absolutamente verdadero, sino que queremos decir con verdad que no tiene por qué ser un absoluto. La verdad, dirá ahí Protágoras, no es algo que esté por encima del ser humano, no es, diríamos, suprahumana, sino que es algo que tiene que ver con las opiniones y, por lo tanto, la verdad es relativa. Este será el punto de partida de la noción filosófica del relativismo. Por eso decía al principio que esto tiene tanto que ver con nuestro presente, porque justo aquí vamos a encontrar el fundamento último de las posiciones relativistas que hoy todavía tienen una vigencia política, cultural, intelectual y filosófica de primer orden. Relativismo, o sea, la verdad es relativa a nosotros. Tiene que ver con cada uno de nosotros. No es una instancia absoluta que tenga que ver con un ser ajeno a nosotros. Lo que hace el ser humano a través del discurso, entonces, no es tratar con el ser parmenideo, sino con los estados de opinión de la comunidad. Y convencer es cambiar, hacer cambiar de opinión a otro. Hacer cambiar de opinión. Producir un cambio en la opinión. En una opinión que será, desde la perspectiva que acabo de plantear, insisto, no tengo por qué estar de acuerdo con ella, estoy explicando algo que decía Protágoras, será relativamente verdadera. Será relativamente verdadera. Y al cambiar una opinión que es relativamente verdadera por otra que también es relativamente verdadera, el retor, el argumentador, el interventor en cualquier espacio de deliberación política no produce un cambio ético al hacer cambiar a alguien de opinión.
Ni siquiera se podría decir del todo que es un cambio ontológico. Lo mantiene en todo momento en la verdad relativa. Antes opinaba X y ahora pasa a opinar Y. Antes estaba en lo cierto para él y ahora pasa a estar también en lo cierto para él. Luego explico esto un poco mejor. Cuando la retórica logra cambiar estados de opinión, al hacerlo, configura comunidades diferentes. La estructuración social cambia, se produce una transformación en la propia naturaleza de la sociedad que acoge al retor, al argumentador. Al argumentar, entonces, cambiamos el mundo social. Este sería el primer sentido en el cual podemos decir, con los sofistas, que la palabra cambia el mundo. Ya veremos que no el único. Pero también, además, va a cambiar el mundo ontológico, por supuesto, porque la medida ontológica de la realidad es el ser humano. Lo que hace que las cosas verdaderas sean verdaderas es nuestra opinión, es la opinión que cada uno de nosotros tenemos. Pongamos un ejemplo, lo justo. Desde la perspectiva de los sofistas, lo justo, por ejemplo, no está dado de una vez y para siempre. No es que algo es justo y ya es justo para siempre, sino que es justo en un momento concreto para una sociedad concreta. ¿Por qué es justo para esa sociedad concreta? Porque depende, en última instancia, de las endoxa que se han producido en esa sociedad. Si la sociedad cambia, a lo mejor lo que antes era justo ha dejado de serlo. Así que eso que dábamos por justo, quizá, al transformarse, nos exige a nosotros transformar la legalidad, debatir para transformar la legalidad cuando ha dejado de ser justo. Claro, eso supone que desde la perspectiva sofística el debate político es interminable. Jamás podemos llegar a un punto en el cual del Congreso de los Diputados salga lo justo de una vez y para siempre. Aprobamos ya las leyes finales que tenemos que seguir a partir de ahora. Nunca va a funcionar así, porque esa sociedad para la cual seamos optimistas, para la cual pensemos que se ha podido aprobar algo que es justo, esa sociedad se transforma y unos años después eso ya no es justo para esa sociedad. Así que tendremos que volver a discutir, tendremos que volver a debatir. Protágoras señala a partir de esto la prioridad del acuerdo humano como criterio teórico, como criterio del saber y criterio práctico de la política. Por eso, él defiende que la ley es convención y que el hecho de que sea convención no le quita un ápice de legitimidad. No es que sea menos válida porque solo es un acuerdo convencional entre nosotros. Es que precisamente si la ley es válida es porque es un acuerdo convencional entre nosotros. Eso es lo que le aporta el motivo por el cual tiene que ser seguida y obedecida. La comunidad, desde el punto de vista de Protágoras, reposa sobre las convenciones legales adoptadas. Son esas convenciones legales las que le dan su fundamento. Esto, aquí ya sí tengo que decir que no todos los sofistas van a estar de acuerdo con esta posición. Aquí sí que va a haber una diferencia importante entre sofistas. Otros sofistas ven la convención como un problema y no como una solución, a diferencia de cómo lo ve Protágoras. Protágoras es el más convencionalista de los sofistas, pero luego tendremos otros muchos que están bastante en desacuerdo con esa posición. Y, de hecho, entre esos que están en desacuerdo con Protágoras, veremos que también están en desacuerdo entre ellos, porque van a ver de forma distinta los motivos por los cuales la convención no siempre es la solución. Habría una primera línea de sofistas, que estaría formada por Hipias, Antifonte, Alcidamante, Antístenes, que consideran que la convención nos esclaviza, que la naturaleza humana era libre, el ser humano es naturalmente libre, pero que por el proceso civilizatorio en el que nos hemos ido dando leyes, nos hemos ido quitando libertad a nosotros mismos. Fijémonos en que estos sofistas son muy optimistas respecto a la naturaleza humana. Consideran que el ser humano es de por sí bueno, que es los errores que comete a la hora de regirse políticamente lo que acabe haciendo que haya diferencias económicas, diferencias sociales, diferencias de clase, diferencias de género, toda esa serie de diferencias que acaban haciendo que cada vez tengamos menos y menos y menos libertad. Y por lo tanto, estos sofistas lo que proponen es luchar contra la convención, reducir el papel de la convención en la estructuración social. Otros sofistas, entre los que cabría destacar a Critias y a Calicles, consideran que todo lo contrario, que la convención esclaviza al fuerte y la naturaleza no nos iguala, como decían estos sofistas últimos, sino que nos diferencia. Unos somos, según ellos, mejores por naturaleza y otros peores por naturaleza. Así que Calicles o Critias van a defender el derecho del más fuerte. Van a ser otra manera totalmente distinta de ir contra la convención.
de Protágoras. Y en medio de todo esto vamos a tener un interesante personaje dentro de la sofística, que es Pródico, Pródico de Ceos, que en esta disputa se mantiene, diríamos, neutral. Es el único sofista que dice que tenemos que encontrar un equilibrio entre convención y naturaleza, que tenemos que encontrar un punto de articulación entre ambos extremos que no nos lleve ni al extremo de ser puramente convencionalistas ni al extremo de ser puramente naturalistas y, por lo tanto, que no nos vayamos a políticas de máximos. Digamos que Pródico es el ejemplo perfecto de un sofista moderado, un sofista partidario de la moderación. Es más joven que Protágoras y que Gorgias, y por motivos cronológicos quizá entonces convendría exponerlo después de haber hablado de Protágoras y de Gorgias, pero aquí voy a hacerlo al revés, voy a partir de él por motivos temáticos, para que su posición neutral nos ayude a clarificar otras que serán más extremas. Fue conocido sobre todo por sus estudios sobre el lenguaje, estudios que dedicó sobre todo específicamente a la corrección de las palabras, al tema de la corrección de las palabras. Se interesó por los problemas derivados de la sinonimia, del hecho de que haya tantas palabras sinónimas en todos los lenguajes naturales y el papel que tiene precisamente la sinonimia en la vinculación y en la relación entre palabras y cosas. Propone, por lo tanto, una tarea para el investigador filosófico que trabaja sobre el lenguaje para tratar de entender cómo utilizar luego ese lenguaje en su ejercicio. La búsqueda del uso recto de los términos, dice él. Uso recto de los nombres. Es decir, la tarea de distinguir bien las palabras, la tarea de encontrar la distinción en las palabras. El primer paso en la búsqueda de un lenguaje analítico. Kerferd, un especialista sobre sofística, llega a plantear que esto es casi un antecedente de Wittgenstein. Aquí tenemos que decir que no se trata tanto de reformar la estructura del lenguaje como de buscar la precisión del lenguaje y limpiar, digamos, esa precisión del lenguaje para usarlo con pura propiedad. Y quizá, más que con Wittgenstein, yo aquí lo relacionaría con Sócrates. De hecho, hay un diálogo platónico en el que Sócrates dice, en un cierto pasaje, que él se considera discípulo de Pródico. La tendencia habitual ha sido, como siempre, interpretar cada vez que no entendemos algo en un diálogo platónico, decimos que es ironía. Siempre que no entendemos algo es un efecto de la ironía y entonces no lo entendemos porque en el fondo Platón está de broma. Y se ha solido decir que eso es lo que ocurre aquí. ¿Cómo va a ser Sócrates, nada menos que Sócrates, discípulo de un sofista? Esto tiene que ser una broma de Platón. ¿Tiene que ser irónico esto? ¿Es necesario interpretarlo irónicamente? Vamos a ver, porque si comparamos la posición de Sócrates y la de Pródico, resulta que se parecen, que tienen elementos en común. Hay cierta proximidad conceptual entre los dos. Sócrates, todos lo sabemos, se acerca a las palabras siempre buscando definiciones. Siempre está persiguiendo a todos sus conciudadanos con la pregunta ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Qué es la pregunta qué es? Y buscando que le contesten específicamente con una definición. Se cabrea, según los diálogos platónicos, cuando la persona a la que pregunta ¿qué es esto? Le contesta con un ejemplo. Siempre dice que eso no responde a la pregunta. A la pregunta responde adecuadamente la definición. Así que es alguien que busca constantemente definiciones. Pródico se acerca a las palabras no buscando definiciones, sino distinciones entre unas y otras. No es exactamente lo mismo, pero está cerca. Digamos, Sócrates se pregunta ¿qué es X? Pródico se pregunta ¿en qué se diferencia X de Y? Sócrates se acerca a un político y le pregunta ¿qué es lo justo? Pródico, si tuviera que preguntarle a un político, no le preguntaría qué es lo justo. Le preguntaría, pero ¿cuál es exactamente la diferencia entre lo justo y lo equitativo? Sócrates se acerca, a veces de una forma mucho más simple, se acerca a un zapatero y le pregunta qué es un zapato. Pródico se acercaría y le preguntaría, ¿cuál es la diferencia exacta entre un zapato y una sandalia? Está buscando matices en el lenguaje, diferencias en el lenguaje, diferencias de base que permitan clarificar los significados de los términos, a través, justo de su comparación con otros términos. Por otra parte, además, Pródico, según Pródico, naturaleza y convención son plenamente compatibles, porque dice, ambas se asientan en la virtud. ¿Qué quiere decir esto de que naturaleza y convención se asientan en la virtud? Que ambas, de algún modo, tienen una vertiente ética, tienen un fundamento ético, tienen algo que ver con el terreno de lo ético. Ambas son elementos que tienen que ser conciliados para poder producir, desde una perspectiva ética, sociedades armónicas. Así que, por ese motivo, el objetivo no tiene que ser imponer
las convenciones políticas o lingüísticas sobre la sociedad, ni tampoco buscar una prístina naturaleza y atenerse por completo a esa naturaleza prístina sin ninguna clase de convención por nuestra parte, sino conciliar ambos elementos. Bien, la posición de Protágoras sobre todo esto es casi diametralmente opuesta. Protágoras concede la primacía completa a la convención. Todo parte de la convención. Es la convención la que tiene que servirnos como el fundamento último, el cimiento final de una sociedad armónicamente estructurada. La armonía social no deriva de combinar armónicamente distintos elementos naturales y convencionales, sino que depende de acordar la convención adecuada. ¿Y qué quiere decir aquí adecuada? ¿A qué se refiere con adecuada? Aquí adecuada no significa congruente con una instancia natural exterior, ni congruente, por supuesto, con la voluntad de los dioses, que no le interesa en absoluto a Protágoras, sino congruente con el estado de opinión social, congruente con el estado de opinión extendido en ese momento en esa sociedad. El saber que puede organizar entonces, según Protágoras, políticamente la comunidad, emerge de la discusión y la convicción, del uso de la palabra en los espacios públicos, de cómo discutimos en el espacio político que es la asamblea, en el espacio jurídico que son los tribunales y en el espacio público puro que es la calle. De esa discusión es de la que emerge la posible organización social armónica. Esto supone que para Protágoras este saber emerge, dice él siempre, en el enfrentamiento de discursos. Y aquí la noción de enfrentamiento es nuclear. A diferencia de Sócrates, por ejemplo, que insiste mucho en, cuando habla por ejemplo, de su mecánica de uso del discurso, de su modo de uso del discurso, insiste mucho en la idea de que ese discurso es colaborativo, la mayéutica es colaborativa, es el ejercicio de colaboración entre el mayeutizador y el mayeutizado, que trabajan juntos buscando la verdad. Protágoras concibe que no tiene nada que ver con una colaboración, es un enfrentamiento entre una opinión y otra opinión. Un enfrentamiento en el que, por supuesto, uno de ellos acabará teniendo más fuerza persuasiva que el otro. Diógenes Laercio, cuando nos habla de Protágoras, nos dice que fue el primero en decir que sobre cada asunto, sobre cada cosa, peripantos pragmatos, sobre cada asunto, existen dos argumentos, dos discursos, dos logoi, contrapuestos entre sí. Dos argumentos contrapuestos entre sí, dos logoi. Dos logoi en opinión sobre cada cosa. Hay, pues, dos modos de argumentar distintos y opuestos sobre cada asunto posible. Dos modos de componer un discurso, dos maneras de enfocar una argumentación. Cualquier tema, por lo tanto, se puede y se debe debatir. La tarea retórica consiste en componer uno de esos discursos y confrontarlo con su opuesto. Este es el motivo por el cual, a partir de aquí, la retórica se va a orientar sobre todo a la práctica del debate. Y nos vamos a encontrar muchas veces a través de esa noción de discursos enfrentados. Incluso uno de los pocos textos directamente transmitidos desde la sofística hasta nosotros se titula Disso y Logo, razonamientos enfrentados, porque son las dos primeras palabras del propio texto. Un texto que ha llegado a nosotros de forma anónima. Pero además, el fragmento que acabo de leer, el fragmento de Diógenes Laercio hablando de estos dos logoi, tiene otro sentido subyacente. No se trata solo de que sobre cada cosa, sobre cada asunto creado por el ser humano, haya dos discursos humanos posibles, sino también de que sobre cada cosa, a nivel ontológico, esa cosa se compone de dos logos. Tengo que decir que aquí hay que tener presente que el propio término logoi es ambiguo. El término logos aquí empleado es ambiguo. Quiere decir razonamiento, quiere decir argumentación, por supuesto, pero también es parte de los significados de ese término proporción, razón, pauta. Así que decir que de cada cosa a nivel ontológico hay dos logoi opuestas, quiere decir que hay dos proporciones, dos razones, dos pautas, dos reglas internas opuestas en cada cosa. En este sentido, esto sería, en cierto modo, una herencia de la teoría de los opuestos de Heráclito. Heráclito postulaba que todo está compuesto desde una unidad de los opuestos, desde una conciliación de los opuestos en los que todo se da siempre unido.
concibe, por lo tanto, que los opuestos no son del todo dos elementos externos a las cosas, dos puntos de vista exteriores o algo por el estilo, que sean meramente posibles contraponer y entender desde esa perspectiva la realidad objetiva de esa entidad que estamos estudiando, sino que más bien hay que entender que su propia realidad objetiva depende de que tiene siempre al menos dos puntos de vista internos contrapuestos entre sí. La oposición es intrínseca a la realidad misma. Aquí esto supone que la argumentación del orador no se limita entonces a debatir desde uno u otro punto de vista sobre algo que solo responde realmente a uno de los dos, sino que se trata de que ambos argumentos responden a la realidad de la cosa a la vez. La realidad es tal, entonces, que hay dos modos opuestos de describirla sin que se pueda decir que uno es verdadero y otro falso, sino que siempre hay dos puntos diferentes desde el cual describirla y ambos tienen que ver con la realidad ontológica de ese objeto del que estamos tratando. Por este motivo, por entender así Protágoras a Heráclito y por retomar los argumentos de Heráclito de este modo, es por lo que Aristóteles, en la Metafísica, en el libro Gamma de la Metafísica, acusa directamente a Protágoras de romper el principio de no contradicción, de ser uno de los negadores del principio de no contradicción, en última instancia, de contradecirse, por lo tanto, de decir a la vez una cosa y la contraria. El orador, entonces, desde este punto de vista protagóreo, al argumentar, lo que hace es inclinar la balanza entre dos polos preexistentes ya en la propia argumentación, el propio argumento. Y hay que reformular la noción de verdad. La noción de verdad, tal y como había sido entendida en el siglo anterior, no nos vale para entender qué es lo que ha hecho aquí el argumentador. No podemos sencillamente entender que el argumentador ha acertado al describir la cosa o ha fallado al describir la cosa, sino que lo que ha hecho es acentuar un aspecto que tiene o acentuar otro aspecto que tiene. Y, por lo tanto, verdadero o falso, quizá en un sentido inocente, no son términos que nos valgan bien para responder a lo que hace un argumentador. El discurso no tiene, entonces, como meta alcanzar verdades absolutas, verdades entendidas en ese sentido absoluto. El discurso no se orienta a tratar de alcanzar el ser, sino que todo se juega en su relación con el pensar. Y el pensar es una cosa variable. El ser no cambia. El ser siempre es lo que es. El ser es permanente. Pero el pensar se transforma. El pensar siempre está variando. La persuasión, como mucho, estabiliza en parte esa variabilidad, pero siempre de manera provisional. Y esa es la medida de la realidad. Nueva persuasión, nueva argumentación, producirá nueva estabilidad político-social. Pero lo político y lo social jamás podrán estabilizarse de una vez y para siempre, como decía antes. Siempre seguirá haciendo falta establecer nuevos acuerdos. Así que desde esa perspectiva, Protágoras es el más radical oponente de cualquier perspectiva política que aspire a terminar de formar lo político de una forma ya definitiva para siempre. Siempre entenderá que eso tendrá que supeditarse a los cambios sociales que se produzcan y, por lo tanto, la retórica nunca dejará de tener un papel en el propio ejercicio de la puesta en uso del discurso en el terreno político. Bien, pero el autor, y aquí abandono ya a Protágoras, el autor con el que más claramente se aprecia esta relación entre replanteamiento del lenguaje y crítica antiparmenidea y crítica contra la posición esencialista de Parménides va a ser Gorgias de Leóntide. Gorgias, que es junto con Protágoras el otro gran sofista, el otro de los sofistas más importantes, que a menudo parece que sostiene más o menos lo mismo que Protágoras, pero que tiene diferencias muy notables, muy importantes. Que además es, curiosamente, el sofista que da nombre, que da título al diálogo de Platón, que tiene por tema la retórica, el Gorgias o sobre la retórica. Es además un sofista del que tenemos una información especialmente amplia y especialmente interesante. No solamente me refiero a través del diálogo de Platón, sino información por fuentes que dan ganas de llamar directas o casi directas. Una fuente directa como tal y una casi directa. Esto es bastante excepcional, no tenemos demasiada información directa de los sofistas normalmente, pero de Gorgias ha llegado hasta nosotros un texto que nos puede servir muy bien para la visión de cómo se pone en ejercicio la capacidad de argumentación, un texto en el que el propio Gorgias argumenta, el elogio de Helena, un texto en el que Gorgias va a argumentar por qué a Helena hay que considerarla inocente y no culpable de todo lo que va a ocurrir en el ciclo troyano. Y un texto que ya no va a ser directo del todo, pero casi directo,
que es el texto de su tratado sobre el no ser o sobre la naturaleza. Que nos va a llegar, el texto está perdido, el tratado como tal está perdido, pero han llegado hasta nosotros dos resúmenes amplios. Uno anónimo, que está conservado dentro de un tratado pseudo-aristotélico que se titula sobre Meliso, Genófanes y Gorgias, y otro conservado, transmitido por Sexto Empírico, un resumen que transmite Sexto Empírico. Las dos versiones de este resumen del tratado no son exactamente iguales, tienen diferencias importantes en algunos puntos, pero coinciden en lo esencial. Aquí no me voy a centrar tanto en las diferencias que tienen como en los elementos comunes. Lo esencial que sobre todo tiene que ver con la estructura argumental del tratado, que los dos resúmenes la consideran idéntica. Los dos resúmenes nos dicen que la estructura original del tratado estaba dividida en tres tesis sucesivas y escalonadas. La primera tesis: nada es. La segunda: si algo fuera, sería inaprehensible. La tercera: si algo fuera aprehensible, sería incomunicable. O sea, nada es. Si algo fuese, no podríamos captarlo, no podríamos conocerlo. Si algo pudiéramos captarlo y conocerlo, no lo podríamos comunicar a los demás. La mejor explicación que yo conozco de este tratado la pueden encontrar en un texto de Tomás Calvo que se titula De Parménides a Gorgias, el mundo verdadero como fábula, que es una magnífica exposición del contenido de este tratado. Yo no voy a hacer un análisis completamente detenido, pero sí que quiero mencionar que de este texto se han planteado muchas veces interpretaciones muy extremas, desde la interpretación que supone que esto solamente es una broma por parte de Gorgias, hasta la que plantea que es una posición sobre la naturaleza extremadamente radical, que sostiene, y ese sería el punto de partida, que nada es. O sea, que Gorgias aquí estaría defendiendo que no existe absolutamente nada, el puro y más radical acosmismo natural, lo que haría de esto una tesis natural. Bien, creo que las dos interpretaciones son equivocadas, que ni es una broma, y nos lo podemos tomar a meramente broma, ni es la afirmación, por otro lado, imposible, de que no existe nada. Es cierto, Descartes todavía no ha formulado el cogito, es cierto que no lo ha formulado, pero Gorgias no puede pensar que él mismo no existe. Es imposible que Gorgias piense que él mismo no existe. Entonces, ¿qué es este tratado? Para entenderlo bien, creo, hay que insertarlo en la tradición de la ontología del siglo VI, anterior a Gorgias, y comprenderlo como un ejercicio de puesta en relación de la retórica con la ontología, con esa ontología concreta que es la ontología de Parménides. Fijémonos en el título. Peritume eontos, sobre el no ser, kai perifíseos, o sobre la naturaleza. O sea, sobre el no ser, negación del ser en la primera parte del título, o sobre la naturaleza, tradición presocrática, estudio de lo natural, en la segunda parte. Se inserta en la tradición presocrática y al tiempo realiza una afirmación de inexistencia. La primera parte del título señala, además, una inserción en un momento concreto de esa tradición presocrática, la escuela de Elea, la de Parménides, el llamado giro ontológico de la filosofía, el momento en el que se sitúa en el centro de la discusión el verbo ser y, sobre todo, en especial, su participio, con lo que es, lo que está siendo. Lo que Parménides había llevado a cabo es la primera gran ontología de la historia. El ser es y no puede no ser. El ser está en relación de identidad con el pensar y con el decir. Toda investigación legítima es investigación de lo que es. Toda expresión lingüística verdadera es expresión de lo que es. La respuesta de Gorgias es una impugnación radical de los presupuestos de esta ontología. Cuando dice en la primera tesis nada es, no quiere decir el mundo no existe. Quiere decir nada es en el sentido parmenídeo del ser. Nada cumple con las condiciones que Parménides ha impuesto al ser. O sea, dicho de una forma más llana, el ser de Parménides no existe. La segunda tesis, si algo fuera en ese sentido, o sea, si el ser de Parménides existiera, dado que sería un absoluto, no lo podríamos captar, no podríamos conocerlo si ese fuera el caso. Y la tercera tesis, incluso si pudiéramos captar un absoluto, no tendríamos la capacidad para comunicarla a otro. No tendríamos la capacidad para transmitir ese absoluto a otro mediante el lenguaje. No podríamos utilizar ese ser captado a través de las palabras, no podríamos utilizar las palabras para transmitirlo a otros. De estos tres apartados, que los tres son interesantísimos, para el tema de hoy, el más interesante es el último, es este tercero. No se puede llevar a cabo una identificación entonces inocente, según Gorgias, entre pensamiento y lenguaje.
Con el lenguaje no captamos puramente el pensamiento y lo transmitimos a otro. El lenguaje no funciona así. No se puede convertir una ontología absoluta en contenido ni del pensamiento ni del lenguaje. El lenguaje no sirve entonces para comunicar lo que es. El mundo parmenideo de la verdad, lo que Parménides, en el poema de Parménides, nos describe como la vía de la verdad, la aletheia, ni es ni puede ser contenido del lenguaje. Porque sería absurdo, primera tesis, porque sería inconcebible, segunda tesis, y porque además repele a la naturaleza del discurso, tercera tesis. Repele a la naturaleza del discurso hablar del ser. De hecho, por eso, cuando doy esta clase en primero de carrera en la facultad, la clase que tiene que ver con Parménides, no esta, sino la clase que tiene que ver con Parménides, tengo que dedicarle muchísimo tiempo porque la propia expresión de Parménides repele a la mente de los estudiantes, con razón. El problema, entonces, de la relación del lenguaje con las cosas depende aquí fundamentalmente de dos argumentos que construye Gorgias en el proceso argumentativo de su tratado. Las cosas no son palabras. Y nadie tiene en mente lo mismo que otro. Esos dos van a ser las dos fuentes principales de argumentación para sustentar sus tres tesis. A causa del primer argumento, cuando hablamos, es decir, cuando usamos palabras, no transmitimos lo que es. A causa del segundo argumento, cuando dialogamos, no compartimos o comunicamos contenidos ontológicos. No es eso lo que hacemos, según Gorgias. Luego, el lenguaje no describe la realidad y tampoco cumple la función comunicativa, según Gorgias. Y aquí tendría que surgir inmediatamente la pregunta, ¿y entonces por qué Gorgias habla? Es más, ¿por qué escribe? Tenemos un antecedente, hay otro filósofo, Crátilo, que llega a una posición filosófica muy similar, muy parecida, también llega a la conclusión, por motivos diferentes, pero llega a la conclusión también de que el lenguaje no funciona, que el lenguaje no es capaz de transmitir comunicativamente contenidos mentales, y toma la decisión, a partir del momento en que llega a esa conclusión, de no volver a hablar. Crátilo se calla. Es el mayor ejercicio de congruencia filosófica imaginable. ¿Por qué, cuando llega a la misma conclusión Gorgias, en vez de callarse como Crátilo, escribe un tratado sobre ello? ¿Qué hace que Gorgias use el lenguaje? ¿Qué hace que Gorgias salga permanentemente a la calle y debata con todos los demás sofistas y filósofos que se encuentran, con un lenguaje que se supone que no comunica? Bueno, porque lo único que ha dicho Gorgias es que no comunica, no que no valga para nada. O sea, Gorgias puede negarle esa función concreta al lenguaje sin que eso implique negarle toda función al lenguaje. ¿Por qué sí vale el lenguaje? ¿Para qué sí vale el lenguaje, según Gorgias? Aquí quiero recurrir a un texto. Es mucho más amplio y merecería la pena leer mucha más parte, pero voy a leer una parte muy pequeña del texto del Elogio de Helena de Gorgias. Un texto que dice así: la palabra es un gran soberano que con un cuerpo pequeñísimo e invisible realiza acciones divinas. Puede, en efecto, eliminar el temor, suprimir la tristeza, infundir alegría, aumentar la compasión. Las sugestiones inspiradas mediante las palabras producen el placer y apartan el dolor. La fuerza de la sugestión se adueña de la opinión del alma, la domina, la convence y la transforma como por una fascinación. Y un poco más adelante dice: la misma proporción hay entre el poder de la palabra y la disposición del alma que entre el poder de los fármacos y el estado del cuerpo. Así como unos fármacos expulsan del cuerpo unos humores y otros a otros distintos, y unos eliminan la enfermedad y otros la vida, así también unas palabras producen tristeza, otras placer, otras temor. Otras infunden en los oyentes valentía, otras, mediante una maligna persuasión, engañan al alma. Para esto es para lo que vale la palabra. Este es el modo de Gorgias de hacer cosas con palabras, que es, como vemos, muy diferente del que planteaba Austin en el principio de esta charla. Todo uso del lenguaje produce un efecto de rango ontológico, pero en una ontología que no es absoluta. No es en lo verdadero, no es en la physis, sino en una ontología relativa, en la intimidad del que escucha. Es en la intimidad del que escucha donde se producen los cambios ontológicos producidos por las palabras. El lenguaje vale para hacer esas cosas con palabras. Eso es lo que se puede hacer, que no es comunicación, sino creación. La creación retórica y estética de transformaciones en la intimidad del auditorio. La salida es lo que tiempo después llamaremos retórica y estética,
producir con palabras cambios en la opinión y en la experiencia y sensación de quien recibe esas palabras. Muchas gracias.